Bienvenidos a Tutorial Contable. El día de hoy vamos a revisar unas ideas sobre el régimen de microempresas. En primer lugar, para definir lo que es microempresa, nos vamos a dirigir a lo que indica el COPSI. ¿Quiénes califican? Tanto como personas naturales y sociedades. ¿Qué se entiende como sociedades? Personas jurídicas, sociedades de hecho, sociedades civiles, fideicomisos, entre otros. Ahora, me indica que como microempresa son aquellas que tienen ventas o ingresos brutos hasta $300,000 en un periodo fiscal y que mantengan de 1 a 9 trabajadores. Sin embargo, va a primar las ventas sobre el número de trabajadores. Es decir, puedo tener 0 trabajadores, pero si cumplo las ventas hasta $300,000, igual soy considerado como microempresa. Ahora, con respecto a la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, debemos analizar la tarifa del impuesto a la renta de este régimen. La tarifa será del 2% sobre los ingresos netos. Sin embargo, me indica que se van a tomar en cuenta exclusivamente aquellos ingresos provenientes de la actividad empresarial. Ese concepto de actividad empresarial está definido en el reglamento de la ley y se indica que en dicha actividad interviene lo que es tanto factor de capital y trabajo, tanto para producir bienes o prestar servicios y que obviamente tenga empleados. Un concepto adicional es ocupación liberal. Ocupación liberal se entiende como una actividad donde yo presto un servicio de forma directa y personal cuya persona no esté en relación de dependencia y me lo define como profesionales, comisionistas, agentes, representantes e incluso los artesanos. Una vez ya definido estos parámetros iniciales para podernos ubicar si soy microempresa y qué tipo de ingresos van a tener que tributar bajo el régimen. En el reglamento me define qué ingresos no son sujetos al régimen, es decir, van a tener que determinar su impuesto a la renta de acuerdo al régimen general. En este caso, no son sujetos al régimen de las microempresas, es decir, no van a tener que cancelar el 2% los ingresos de las actividades del impuesto único. En este caso, por ejemplo, banano, los rendimientos financieros, la revalorización de activos, premios de lotería, regalías e incluso ingresos que provengan del exterior pero que ya han sido sometidos a un impuesto. Los de herencia, legado y donaciones, dividendos, pensiones, enajenación ocasional de bienes muebles e inmuebles, entre otros distintas al régimen. Entonces, todos estos ingresos van a tener que tributar de forma general, es decir, fuera del régimen de microempresas. Es decir, yo puedo ser una microempresa, pero si tengo este tipo de ingresos, estos ingresos no van a cancelar el 2%, sino de manera particular. Es decir, si es persona natural, bajo la tabla del impuesto a la renta para personas naturales, y si es sociedad, bajo la tarifa general o la CAPIC. ¿Quiénes no son sujetos al régimen? Aquí me habla son los que tienen actividad de RICE, que no pueden acogerse al régimen. Los organismos internacionales y del Estado, las que estén bajo el control de la Super de Bancos y las CEPs. Y aquí hay que tener cuidado con la redacción. En este caso, los que tengan actividades exclusivamente, de acuerdo al artículo 28 y 29 de la ley, que es los contratos de construcción o servicios de construcción y urbanización, edilización y otros. Es decir, yo puedo tener 3 actividades y si una de ellas corresponde a servicio de construcción, esa actividad en particular pues no va a estar en el régimen, a pesar de que usted esté en el catastro de microempresas por las demás actividades. Incluso al momento de definir la retención, esa actividad tendrá que
regirse bajo las retenciones generales y no del 1,75. El 5. Exclusivamente ocupación liberal, ejemplo, artesanos, o las personas naturales por servicios profesionales. En este caso, si usted es una compañía que presta servicios profesionales, usted no puede retirarse del régimen. Ejemplo, puedo tener 3 actividades y una de ellas es por honorarios profesionales como persona natural. Esa actividad como tal no puede acogerse al régimen. Por consiguiente, debe tributar de forma general. E incluso cuando sean las retenciones, tendrán que ser las retenciones normales. Es decir, no tendrán que ser la retención del 1,75. No se le puede aplicar ese tipo de retención a esa actividad. ¿Qué también me indica? Que tampoco entran al régimen los de servicios de transporte público de pasajeros y transporte terrestre comercial. En este caso, por ejemplo, transporte pesado. Los que tienen exclusivamente ingresos por relación de dependencia. Significa que si yo puedo tener 2 actividades. 1, soy empleado en relación de dependencia. Y 2, tengo comercio de productos de ropa. La actividad 2 de ropa entra al régimen, siempre y cuando pues venda hasta 300.000 al año. Y la primera, que es la de relación de dependencia, esa actividad no entra al régimen y tendrá que cancelar el impuesto a la renta de forma general. Los que exclusivamente tienen ingresos por impuesto único, ellos tampoco entran al régimen. Es decir, banano. En este caso, banano, si tengo una actividad que es banano y otra que es actividad de productos varios, la actividad de productos varios entra al régimen, pero la de banano no. Es decir, cuando yo tenga que vender la caja de banano, tendrá que hacerme las retenciones de acuerdo a número de cajas semanales. 9. Los que exclusivamente tienen rentas de capital. Ejemplo, alquiler de inmuebles. Ese tipo de actividad en el régimen, ¿sí?, no tiene que pagar el 2% sobre los ingresos. Cuando usted liquide el impuesto a la renta, tiene que hacerlo bajo el régimen general. Incluso en el esquema de las retenciones, no se puede retener el 1,75, sino el porcentaje general. Y así va a ser el tratamiento con las exclusiones. Por eso hay que tener cuidado qué actividad es la que se incluye y la que no se incluye para términos de impuesto a la renta e incluso retenciones. Cabe mencionar que si usted es una persona que no está en relación de dependencia y tiene ingresos menores a una fracción básica y agravada de impuesto a la renta para personas naturales, y usted es considerado como microempresa, usted no está exento de no declarar el impuesto a la renta. Es decir, si usted es microempresa y vende $8.000 al año, usted igual tiene que hacer su declaración de impuesto a la renta. En el caso de los listados, tenemos que tener en cuenta que el último fue emitido el 14 de septiembre del 2020. Si usted fue incluido o excluido, esa aplicación rige desde el primer día del año 2021. Ahora, si usted ha sido incluido en ese listado del 14 de septiembre y no está en el listado de agentes de retención, ¿cómo va a ser su esquema? Le sugerimos que termine el año realizando sus declaraciones de 103 y 104 e incluso anexos de forma mensual. Si usted fue incluido, desde ese momento usted aplica para el siguiente periodo fiscal. Pero si usted está marcado en la columna del 2020, entonces usted también tiene que aplicar el régimen este año. Y aquí vamos a tener pues que pagar un impuesto a la renta sobre aquellas actividades que están bajo el régimen de forma semestral. Es decir, se lo puede definir como que fuera un anticipo de impuesto a la renta. Si más bien usted fue excluido del régimen,
Si usted ha sido incluido en el régimen y está en el listado de agentes de retención, de igual manera, pues se le recomienda terminar de forma mensual su periodo y también va a tener que cancelar su impuesto a la renta bajo el régimen de forma semestral. Cabe mencionar que el primer semestre aún no se ha definido un formulario para poder subir dicha declaración. La diferencia con el caso anterior es que a partir del mes de octubre, si usted también está en el listado de agentes de retención, en sus comprobantes de venta tendrá que incluir dos leyendas, la de microempresa y la de agente de retención. Como sugerencia, recomendaciones, en este caso, por cada actividad, establecer un punto de emisión, es decir, mantener un bloque diferente de facturas. Bajo este régimen, al momento de pagarle a un microempresario, debemos retenerle el 1,75 bajo el código 346. Si el proveedor está en el catastro de microempresas y la factura tiene la leyenda de microempresa, debe retener el 1,75. Pero si no tiene la leyenda, pues debe de retener los porcentajes generales. Si está en el catastro y su actividad no aplica para el régimen y no está en el listado de agentes de retención, pues no debe retener a proveedores. Si está en el catastro y su actividad no aplica para el régimen y sí está en el listado de agentes de retención, debe retener a sus proveedores. Esto a partir del mes de octubre del 2020. Estas recomendaciones y demás vamos a dejar un documento adjunto para que usted lo pueda descargar, para que también lo pueda tener en cuenta. No duden en consultarnos en caso de tener alguna duda con respecto al régimen. Recuerden, el régimen de las microempresas se analiza por actividad.